Igual lo voy a poner a grabar, ¿ya? Vamos a empezar. Bien. Muy bien, señores. Muy bien, buenos días con todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Por favor, miren sus audios, chicos. Miren sus audios, siléncienlo. Silencien sus audios. Ustedes agarran su teléfono y escuchen. Bien. A ver, chicos, la clase del día de hoy, escúchenme por favor, la clase del día de hoy es la continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada. Bien, la semana pasada, como ustedes se han dado cuenta, nosotros estuvimos viendo la clase de la cultura maya o la civilización maya, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver otra vez, otra de las grandes civilizaciones de América prehispánica. En este caso vamos a ver a una civilización también muy importante, al igual que la maya, que en este caso es la civilización azteca. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de la cultura azteca o de la civilización de los aztecas, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver que los aztecas fueron un pueblo que se ubicó en Mesoamérica, o sea, en América Central, ya estamos hablando de los continentes, América Central, que comenzó, dices, tuvo su inicio en el año de 1325 y tuvo su fin en el año de 1521, ¿no? Entonces duró aproximadamente 200 años, ¿ok? Yo solo quiero que juegues este juego. Muy bien, ¿qué más podemos decir de los aztecas? A ver, chicos, miren el mapa que les estoy presentando. Este es el mapa oficial que nosotros tenemos de por dónde se expandió el imperio azteca. Miren, ¿no? Abarcó prácticamente todo lo que es el Valle Central de México. Eso es algo que ustedes tienen que saberlo de antemano, ¿ya? Tienen que saberlo de antemano. El Valle Central de México. Todo lo que es el Valle Central de México fue abarcado por la civilización o la cultura azteca. Estos espacios que ven aquí, que no están en verde, todo lo que está en verde fue el imperio azteca. Estos espacios que no están sombreados de verde son reinos libres. O sea, dentro del imperio azteca existían algunos reinos libres. ¿Ya? Existían algunos reinos libres que no fueron conquistados, no fueron sometidos por los aztecas, simplemente estuvieron allí. No, los aztecas no pudieron integrarlos al imperio. Y algo interesante, quiero que me presten atención a lo que les voy a decir, algo importante de saber sobre los aztecas, es que cuando llegan los españoles los españoles se van a aliar con estos reinos. Estos reinos libres eran enemigos de los aztecas. Muchas veces estuvieron en guerra con los aztecas. Cuando llegan los españoles, hacen una alianza con estos pueblos y gracias a su ayuda es con la que finalmente los españoles logran derrotar al imperio azteca. Va a pasar algo muy parecido en el Perú, cuando los españoles llegan al Perú y también buscan alianzas con los enemigos de los incas. Entonces, chicos, si tú quieres buscar al imperio más parecido al imperio incaico en América, es los aztecas. Incas y aztecas existieron prácticamente entre las mismas fechas, ¿ya? Unos duraron un poco más, los aztecas duraron un poco más que los incas, pero ambos son referentes. Cuando tú estudias grandes culturas de América, de por sí tienes que estudiar tres: los incas, los aztecas y los mayas. O sea, no puedes tú agarrar y estudiar culturas americanas sin hablar de incas, sin hablar de aztecas y sin hablar de mayas. Pero de los tres, los más destacados son aztecas e incas, dos grandes imperios, el imperio azteca y el imperio incaico, y comparten muchas cosas similares. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de los aztecas. En primer lugar, organización social. Bueno, a nivel social, algo que ustedes tienen que saber. Por favor, si tienes tu cuaderno a la mano, anote esta palabra, ¿ya? Anote esta palabra:
Nahualt, así como la ves ahí, Nahualt, ¿ya? Nahualt, eso sí tienes que anotar, Nahualt. ¿Por qué? Porque el Nahualt era el idioma de los aztecas, así como los incas hablaban quechua, los aztecas hablan una lengua, y su lengua de los aztecas se llama Nahualt, así como lo estás viendo ahí, se llama Nahualt, ¿ya? Se llama Nahualt. Muy bien. Bueno, hay leyendas que hablan de que Acamapichtli fue el fundador de los aztecas. Les voy a decir acá que los nombres, chicos, en el caso azteca los nombres son bien complicados, ¿no? Porque usan mucho la LT. Entonces, son un poco complicados los nombres. No te voy a pedir que te aprendas todos los nombres aztecas, pero sí hay algunos términos que sí debes saber. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra nahual? Eso sí tienes que saber qué significa la palabra nahual. Bueno, mejor dicho, que el nahual era el idioma de los aztecas. Eso sí, no, eso sí tienes que saberlo. Bien, el calpulli era el núcleo de la organización social, ¿no? Eran grandes familias. ¿Se acuerdan ustedes del Ayllu? Del Ayllu, de la Panaca, que eran, el Ayllu era la gran familia de los campesinos en el incanato, la Panaca era la familia real. Ya, el calpulli es como el Ayllu, ¿ya? El calpulli es como el Ayllu, una gran familia también de campesinos, pero al estilo azteca, ¿no? Entonces, lo más parecido al Ayllu de los incas es el calpulli de los aztecas, ¿ya? Eso es. Muy bien. Luego tenemos, a ver, tenemos a la nobleza. La nobleza está en la parte alta, como siempre. En toda gran cultura, la nobleza está en la parte alta de la jerarquía social. Ahí están los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros. Los gobernantes, sacerdotes y guerreros están en la nobleza. Ellos son la clase adinerada, la clase noble, tienen muchos privilegios y todo eso, ¿ya? Luego tenemos a los mercaderes, los comerciantes, que viajan por todo el imperio azteca comerciando sus productos, ¿no? No eran guerreros, pero en la guerra dice que hacían trabajos de espionaje, o sea, iban a espiar a sus vecinos, ¿no? Ese era su trabajo. Como ellos viajaban, conocían muy bien las rutas, conocían también a los enemigos de los aztecas y pasaban la información, eran espías del imperio azteca, ¿no? A pesar de no ser guerreros, tenían su cierto, colaboraban, ¿no? Colaboraban de esa manera. Entonces tenemos la nobleza con los nobles o los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros. Luego tenemos a los mercaderes, ¿no? Y por último tenemos a la plebe o el pueblo, ¿no? Constituye la masa de la población. Tenemos a los agricultores, ganaderos y artesanos, ¿no? Ellos son el pueblo. Luego tenemos esclavos. En el caso de los aztecas sí tienen muchos esclavos. Ellos sí son un pueblo esclavista. Los incas también, pero no tanto, ¿no? Los incas era muy, muy raro encontrar ese tipo de situaciones de esclavismo. En los aztecas sí era muy común. En los aztecas era demasiado común encontrar situaciones de esclavismo. Profesor. A ver, ¿qué pasó, Joao? Dime. ¿Cómo se llama? El tuculico es casi como lo que hablamos, ¿no, profe? El que lo investiga, ¿no, profe? Le va encubierto. En este caso no, mira, te voy a decir por qué no, Joao. Porque el Tuco y Riku se encargaba de vigilar a los funcionarios del Imperio Incaico para que no sean corruptos. En cambio, en el caso de los aztecas, los mercaderes espiaban a los enemigos, a los vecinos. O sea, ellos no se encargaban de investigar a la gente del pueblo azteca, sino a los enemigos, ¿no? De manera encubierta también estaban siempre vigilando para proteger el imperio. Son muy distintos. No hay, en esa parte no hay. Quizás sí hubo un personaje parecido al Tuco y Riku, pero eso, bueno, al momento no te puedo dar ese dato, no lo tengo, tendría que revisarlo, ¿no? Pero el Tuco y Riku es muy diferente al caso de los mercaderes. En el caso de mercaderes, ellos espiaban a los enemigos, mientras que el Tuco y Riku controlaba a los propios funcionarios del Imperio Incaico. Pero igual está muy bien, vale la pregunta. Acá estamos para responder todo eso, ¿no? Entonces, estaba diciendo que los aztecas es un pueblo sí esclavista, ¿no? Eso lo diferencia a los de los incas, ¿no? En el caso de los incas tenemos que ellos sí hay esclavos, pero más raro, ¿no? Y solo en un pequeño lugar en concreto. En cambio, los aztecas era muy común, ¿no? ¿Quiénes eran esclavos y siervos, no? Las clases integraban una clase inferior, a ella pertenecían los prisioneros de guerra, ¿no? Cuando tú perdías una guerra, te capturaban, te convertías en esclavo automáticamente. Cuando te expulsaban de tu clan, de tu familia, te expulsaban de tu familia, también por deudas, te volvías un esclavo, o por mala conducta, te portabas mal, te expulsaban, te volvías un esclavo, ¿no? O también las tribus sometidas.
¿no? La institución matrimonial era muy respetada, existía la obligatoriedad de adquirir ese estado y el adulterio se castigaba con la muerte. O sea que los aztecas valoraban mucho el matrimonio. Cuando los jóvenes, tanto varones y mujeres, llegaban a cierta edad, ya tenían que casarse. Para los aztecas era ley que tenían que casarse. No podían haber personas que no se quisieran casar, ¿no? Ahora, si tú estabas casado y tú, a pesar de estar casado, digamos, te metías con una mujer o con otro hombre, estando casados, si te encontraban así, te mataban. ¿Ya? El castigo era la muerte por el adulterio. ¿Ya? Entonces era muy, muy severo, ¿no? Los aztecas respetaban mucho el matrimonio y cualquier falta al matrimonio era castigada con la muerte. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la organización política, ¿no? Los aztecas, los aztecas vivían, el centro del poder azteca era esta ciudad. Yo sé que les va a costar trabajo pronunciarla. Se llama Tenochtitlán, ¿ya? Tenochtitlán. Ya les dije que es difícil pronunciarla, pero así como te hablé de que el náhuatl es el idioma azteca, esto también tienes que saberlo. Esta palabra también. Yo te pregunto, ¿cuál es la capital del Imperio Azteca? Y no me vas a decir Cusco, ¿ya? Cusco de los incas. Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán. Hoy día vas a investigarme justamente la leyenda de cómo se funda Tenochtitlán. Hay una leyenda, ¿ya? Muy bien, ¿no? Los aztecas de Tenochtitlán, o sea, de la capital, integraron una confederación, ¿no? Tenían dos jefes, uno para funciones civiles y otro para funciones militares, ¿no? El Tlacateculi era el jefe de hombres y el otro, ¿no? El Chihuacohualti, ¿no? Nombres medio raros, ¿ya? Listo. También hay un consejo tribal, o Tlatocán se llamaba, ¿no? Que estaba formado por integrantes de los calpulis, ¿no? Que ejercían el poder supremo. Bien, a nivel económico, ¿a qué se dedicaban los aztecas? Muy bien, ¿a qué se dedicaban? Los aztecas se dedicaban básicamente a la agricultura, ¿no? Eran muchos pueblos agrícolas, ¿no? Que cultivaban, por ejemplo, el maíz. Ya les he dicho, chicos, que así como para el Perú y para los incas, la papa es básico, es fundamental la papa, para los mayas y aztecas es el maíz. El maíz es el cultivo base de las culturas de mayas y aztecas. También el tabaco, ¿ya? Acá en el Perú quizás no tanto, pero allá en México, en los aztecas y mayas, el tabaco era muy famoso, tanto así que el tabaco era usado en las ceremonias, en los sacrificios, los sacerdotes fumaban tabaco, ¿no? Chiles, que son ajís, ¿no? Frutas y maguey, ¿no? El mercado fue un desarrollo, constituyó un verdadero enclave para el desarrollo de la economía, ¿no? Asociadas al mercado estaban las rutas de comercio y el tributo. Entonces, los aztecas es un imperio muy interesante porque más que nada son agricultores y sobre todo comerciantes, hicieron unas enormes redes de comercio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos la lengua y la escritura. Ya les dije que los aztecas hablan náhuatl, ese es su idioma. Y también escriben, así como los mayas escribían, los aztecas también escriben, ¿no? Los aztecas también escriben. La escritura mezclaba pictogramas, ideográficos y signos fonéticos, ¿no? Ahí en sus escrituras encontramos, pues, datos sobre su historia, su geografía, su economía, su religión. Todo lo encontramos dentro de su lengua, ¿no? De su escritura, de los mayas, ¿no? También tenían conocimientos de medicina. Sí, tenían muchos conocimientos de medicina, conocían muchas plantas medicinales, conocían minerales con propiedades curativas, ¿ya? Conocían muy bien la anatomía, porque los aztecas, chicos, a pesar de que te pueda parecer brutal lo que hacían, dentro de sus costumbres, cuando ellos sacrificaban a las personas, porque ellos... Cuando los aztecas sacrificaban a personas de ellos normalmente le ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. Acá en el Perú también era muy similar, ¿no? Acá en el Perú también se ofrecían sacrificios humanos. Pero los aztecas, bueno, acá en el Perú creo que, por ejemplo, el caso más conocido, ¿no? El de Juanita, es una niña a la que la sacrificaron en honor al Nevado Ambato, ¿ya? Entonces la cuestión es que en los incas, ¿cómo sacrificaban a las personas? Bueno, le daban un garrotazo en la cabeza, ¿no? Un buen golpe en la cabeza y los mataban. Pero los aztecas tenían una costumbre que era a la persona la sentaban en una mesa de piedra y le sacaban el corazón. Esa era la costumbre de los aztecas, ¿no? Que eran demasiado, para nosotros, aterrador lo que hacen, ¿no? Pero ellos era su costumbre, ¿no? Entonces, como ellos hacen ese tipo de cosas, ¿no? De abrir a la persona, descuartizarla, ellos tenían un buen conocimiento de cómo era el cuerpo por dentro. Entonces tenían grandes conocimientos de anatomía. En la actualidad, la gente que estudia paramédicos también hacen lo mismo. Tienen que abrir un muerto, ver cómo es, ¿no? Cómo es por dentro el cuerpo humano.
los aztecas conocían algo porque era su costumbre cuando hacían sus sacrificios también hacer lo mismo, ¿no? Sabían curar fracturas, curaban mordeduras de serpientes, llegaron incluso a ver odontólogos, dicen, quién sabe, ¿no? Odontólogos. La medicina era practicada por hombres y mujeres, pero normalmente las mujeres ayudaban más que nada en las labores de parto, ¿no? A las mujeres que iban a dar a luz. Era una mezcla entre medicina y chamanismo, ¿no? O sea, una mezcla entre chamanería, brujería y medicina, ¿no? Pero siempre lograban curar al enfermo, casi siempre lo lograban, así que tenían buenos conocimientos de medicina, ¿no? A mí el ver la medicina azteca me hace acordar mucho a la medicina egipcia. Entonces los egipcios también eran excelentes médicos, pero también dentro de su medicina de ellos la relacionaban mucho con sus dioses, con sus ritos, ¿no? O sea, eso es algo importante, ¿no? El hecho de que la medicina esté relacionada con la magia o con los dioses de un pueblo, no quiere decir que no sea mala, que sea mala, ¿no? O sea, que siempre tiene cierta efectividad, ¿no? Entonces la medicina de los aztecas es muy importante. La educación era obligatoria. Entonces, para los aztecas, la educación, así como el matrimonio, eran cosas obligatorias. Tenías que estudiar, ¿no? A las chicas, a las mujeres, las educaban en sus casas, sus madres, para que trabajen en el hogar, como amas de casa. Pero las princesas aztecas, sí iban a una especie de monasterio, parecido a lo que hacían los incas, ¿se acuerdan? Con la casa de las vírgenes del sol, igualito, con el ayahuasí, ¿no? Donde iban las chicas nobles. Los aztecas eran muy parecidos, también mandaban a las chicas nobles a una especie de monasterio donde se educaban, ¿no? Vivían hasta el momento que se casaban. Los hombres, los varones, tenían dos tipos de escuela, el Telpochcali y el Calmecac, así se llamaban las escuelas, ¿no? En el primero era un colegio como el de nosotros, donde ibas al colegio y luego ibas a tu casa, y en el segundo era un internado donde vivías permanentemente en el colegio, que era solo para los nobles, ¿no? La enseñanza de la religión era muy importante, pero también los aztecas te enseñaban a escribir, te enseñaban a leer, te enseñaban historia y te enseñaban música. Entonces, hay grandes cosas importantes que podemos ver de los aztecas, ¿no? El arte y la escultura, los aztecas construyeron pirámides escalonadas. Ya vimos la semana pasada que los aztecas tienen, pues, que los mayas construían sus pirámides, ¿no? Con muchas escaleras, como por ejemplo Chichén Itzá, que vimos ahí en la clase pasada. Los aztecas también siguen el mismo patrón, hacen lo mismo, ¿no? Construyen grandes pirámides, grandes templos escalonados, con escaleras, ¿no? Como Teotihuacán, ¿no? Xochicalco o Cholula, ¿no? Pero el más importante es Teotihuacán, de ellos, ¿no? Los aztecas eran excelentes escultores, de verdad, de los mejores. Realizaban esculturas de todos los tamaños, diminutas y colosales, donde hablan de la naturaleza, de religión, captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con grandes detalles. Eso es algo muy importante. Los aztecas eran maestros de la escultura, maestros de la pintura, no de la arquitectura. ¿Ya? En las esculturas aparecen dioses y reyes, ¿no? Aparecen también animales. Usaron sobre todo piedra y madera, ¿ya? Usaron piedra y madera, pero también a veces usaban, pues, pinturas de colores y también piedras preciosas. Muy bien. Acá tenemos, pues, algunos ejemplos de pirámides aztecas. Mira, igualito, ¿no? Pirámides escalonadas, ya importantes. Pintura, color eran fundamental, ¿no? Muy coloridas, ¿ya? Aparecen decorando los edificios y son muy coloridas las pinturas de los aztecas. ¿Ya? Plumería. Los aztecas también son muy famosos porque hacían muchos trabajos con plumas, ¿ya? Allá en América Central hacían muchos trabajos con plumas, ¿no? Las plumas de aves. Los aztecas estaban muy ligados a hacer sus adornos, sus coronas, todo le adornaban con plumas, ¿ya? Las plumas más apreciadas eran las del quetzal, que es un ave, ¿no? La quecholi, ¿no? Tlauquecholi, la de ciutotol, ¿ya? Y con esos colores, hacían pues tapices, adornaban mantas, adornaban máscaras, trajes de guerreros. Era normal que los guerreros salgan a pelear, o algunos guerreros, con trajes emplumados, ¿no? Entonces, la plumería fue muy importante para los aztecas, ¿no? El uso de las plumas para decoración, ¿ya? Creencias. Según los aztecas, el mundo fue creado y destruido 4 veces. Eso sí te puedo preguntar. Para los aztecas, ¿cuántas veces fue destruido el mundo? 4 veces. Luego fue creado por los dioses por 5ª vez. Los dioses hicieron la tierra y separaron el cielo. Luego apareció su dios principal. El dios principal de los aztecas, así como para los incas, su dios principal fue el Inti, el sol, y Huiracocha.
para los aztecas tenemos a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el dios principal de los aztecas. No, trata de recordar este nombre, Quetzalcóatl, pero sobre todo recuerda qué significa. Quetzalcóatl significa serpiente emplumada. Ya les hablé de las plumas. Para los aztecas, su dios principal se llamaba Quetzalcóatl y era una serpiente con plumas. ¿Ya? Una serpiente con plumas. Por eso Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, ese que estamos viendo por acá, ¿no? Quetzalcóatl fue el que creó a los hombres, creó a las plantas, a los animales, ¿no? Ese es su dios principal, Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. ¿Bien? Eso, perdón, ¿cómo se llamaba el rey? ¿Cuál rey? Príncipe? No, el que decías el dios. Dios, ah, ya, Quetzalcóatl. Acá está, Quetzalcóatl. ¿Qué significaba su nombre? Quetzalcóatl significa Profe. serpiente emplumada. ¿Ya? Serpiente emplumada. Eso significa Quetzalcóatl, la serpiente Profe. emplumada. ¿Qué pasó? ¿Qué significa quinta? ¿Mm? No Ahí te dice entiendo. quinta. ¿Cuál quinta? ¿Dónde dice quinta? Acá Por dice... quinta vez. Ah, por quinta vez. Luego fue creado por los dioses por quinta vez. No, hija, esto no. Esto es simplemente lo que está diciendo, ¿no? Qué palabra rara. Tú te referirás a esto, Quetzalcóatl. Estoy diciendo que Quetzalcóatl era el nombre del dios de los aztecas y significa serpiente emplumada. ¿Ya? Eso significa. ¿Bien? A ver, los aztecas tenían muchos dioses. Su dios principal era Quetzalcóatl, pero tenían varios dioses, como por ejemplo Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. ¿Ya? También hay otros dioses como Ilpanemoani. Hay unos dioses medio raros, ¿no? Que ya no los voy a mencionar, ya los pueden leer después, pero los más importantes son Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. ¿Ya? Esos son sus dos dioses principales de los aztecas. ¿Qué pasó, Camila? Yo quería preguntarle cómo se escribe el nombre de Quetzalcóatl. Acá está, hija. Quetzalcóatl. Profesor, ¿qué significaba la palabra? A ver, chicos, vengo repitiendo lo que significa hace rato. A ver, ¿qué significa la palabra Quetzalcóatl? A ver, díganle a su compañero. Serpiente emplumada. Serpiente emplumada. Muy bien. Listo, chicos. O sea, los dioses que los crearon de esa cultura fue una serpiente emplumada. O sea, ellos creían que su dios era una serpiente emplumada. Pues así es lo que significa su nombre, ¿no? Entonces, eso es ¿cómo se llama? Los nombres de los dioses. Bueno, es algo muy interesante de ver. Profe. ¿Qué pasó? Profesor, entonces los aztecas son polícromas porque usan muchos colores. Sí, los políglotas usan bastantes colores, eso es verdad. ¿Qué pasó, hija? Profesor, Dime. ¿su dios de los incas era la serpiente? ¿De los incas? No, de los incas no. ¿De los incas cuál es su dios de los incas? No estamos hablando de los incas. A ver, ahorita estamos haciendo clase de los aztecas, por favor, chicos. No sé, de verdad, creo que me he pasado media hora hablando de los aztecas y por eso. A ver, chicos, muy bien. Y con eso estamos terminando nuestra clase del día de hoy sobre los aztecas. Me quedan 8 minutos. En estos 8 minutos, por favor, todos atentos porque les voy a compartir una pantalla muy interesante. Ya, les voy a compartir mi pantalla. Y con eso estamos terminando la clase.